Vámonos entonces por ahí inmediatamente, Elvis, si está conectado Carlos Fernández Fontanoy, porque vamos a hablar de gobernabilidad y del voto informado. Esta palabrita que no está siendo todavía en mucho tema electoral concientizado en la población. Hay un voto de 40, 35 o 40% de indecisos. Los indecisos a último minuto eligen por elegir. Nos repetiremos nuevamente una desgracia electoral figurada metafóricamente y elegiremos correctamente a nuestros candidatos al Congreso y presidentes. Habrá nuevamente un Congreso fraccionado, habrá una mayoría política en el Congreso que deje gobernar y que no se enfrente hasta tal caso de vacar a un gobierno en plena crisis sanitaria. Situaciones que Carlos Fernández Fontanoy nos va a mencionar el día de hoy en estos minutos, en estos 20, 15 minutos que nos queda en el programa, al cual le damos la bienvenida a este brillante politólogo que está con nosotros, que es Carlos Fernández Fontanoy. Me corrige, doctor Carlos, si me he equivocado en algún apellido suyo. Elías Velasco lo No, saluda, bienvenido a Café y Conversa. ¿Cómo está usted? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación. El gusto es nuestro y enorme, Carlos, porque queremos que usted nos dé sus luces analíticas. ¿Cómo ve usted el tema de la la próxima situación legislativa, ejecutiva, a puertas ya de las elecciones generales del 11 de abril? Carlos, ¿cuál es su reflexión al respecto? ¿Qué vislumbra usted? ¿Qué puede ver usted favorable, no favorable? ¿Qué le espera a Perú desde su lógica analítica? Mira, a mí me parece muy importante el tema que estás abordando. Dos temas en realidad. Primero el del voto informado y el otro el de la gobernabilidad, como has mencionado, ¿no? Respecto al voto informado, yo veo dos escenarios, ¿no? Uno de cambio y uno de continuidad. Uno Ajá. de cambio en el sentido que en las crisis políticas que hemos tenido últimamente, 4 presidentes en muy corto tiempo, vacancias, renuncias de presidentes, presidentes interinos, es decir, y una gran movilización, más de 100.000 jóvenes en Lima solamente, aparte de provincias, Uh -huh. ha generado, yo creo, no solamente el regreso de los jóvenes a la política, los jóvenes volvieron a tomar la calle, y no es la primera vez que lo hacen, obviamente, durante toda la historia de la República, los jóvenes, los estudiantes universitarios, incluso escolares, han tenido un rol importante, han sido actores políticos que han favorecido el ascenso al poder de algunos presidentes y también los han sacado. Desgraciadamente el terrorismo, esta época de conflicto armado interno que tuvimos y externo también, porque en un momento el Perú tuvo dos guerras, un conflicto interno y otro externo. O sea, el Perú está totalmente militarizado, interno por los problemas con Sendero y externo Ajá. porque tuvimos una guerra con Ecuador. Entonces el Perú ha pasado en momentos muy duros donde se ha militarizado el país, el territorio nacional estaba militarizado y por lo tanto hacer política era muy difícil, ¿no? Los bandos estaban muy polarizados y los que no estaban ni con Fujimori ni con Sendero estaban en el medio y eran terruqueados, ¿no es cierto? Toda crítica a Fujimori o a Montesinos te acusaban de terruco. Entonces, obviamente no se hizo política, se abandonó la calle, se abandonaron las movilizaciones, se abandonó la participación popular por miedo, había mucho terror, que te metan preso sin capacidad de defenderte. Yo creo que esa etapa y esas generaciones que vivieron eso quizá ya quedó atrás y hay una nueva generación que no ha vivido eso, felizmente. Y yo creo que se está superando ese miedo, ese terror que hubo en una época oscura en nuestro país y ha vuelto ese actor tan importante en todos los países como son los jóvenes. Ese es el aspecto positivo, digamos, en cuanto al voto informado, porque como tú sabes, los jóvenes ahora están, pero informándose por todos lados, hay páginas web, informativos políticos, realmente hay un proceso de tome conciencia política, de politización en el buen sentido de la palabra, en el sentido de estar informado para hacer justamente un voto informado. Ese es el aspecto positivo, donde yo creo que el voto informado ha crecido en el sector juvenil por estas razones expuestas. El otro lado es el lado oscuro,
¿no? Que es el lado de una población, pues, desilusionada de sus políticos, que ya no cree mucho en los políticos, en la clase política actual, por lo tanto desinteresada, yo por qué voy a informarme si todos son iguales, etcétera, etcétera, ese discurso que ya lo conocemos. Entonces, en ese sector quizá no haya mucha información, no haya habido mucho interés, sobre todo en la gente mayor probablemente, ¿no? Que está más desencantada, ¿no? Estamos en Ujú. una etapa de transición, ¿no? Donde está emergiendo nuevamente gente joven, están volviendo al escenario político, a la arena política, y eso nos hace vislumbrar con optimismo el futuro, ¿no? Pero estamos en una etapa de transición difícil donde estamos con estas dos realidades en el presente. Eso en relación al voto informado. Yendo ahora al tema importante, importante análisis, es muy concreto y completo el tema del voto informado. Eh, Señor Carlos Fernández, dicho esto, en esta etapa de las próximas elecciones presidenciales, ¿considera usted que es importante que el legislativo llegue a tener una fuerza mayoritaria, como lo tuvo el anterior ciclo de Congreso, al cual fue cerrado, o es que es más saludable para nuestra democracia que el Congreso sea multipartidario, fraccionado? ¿Qué considera usted o cuál cree que puede ser la viada adecuada para poder gobernar, primero sin conflictos, lo otro, luego del no conflicto, armoniosamente en beneficio del pueblo y no de los intereses, eh, primero ajenos al desarrollo y las preferencias del cual el pueblo elige, para luego cuando llegue hay un olvido total? ¿Qué opina o qué piensa usted al respecto? Mira, yo creo que los sistemas electorales, como los sistemas políticos, tienen que adaptarse a la realidad, ¿no? Uh -huh, Es como un traje. Cuando uno es un niño, pues hay que hacerle un ternito al niño, un vestido pequeño, ¿no? uh -huh, De ciertos colores, de cierto estilo, ¿no? De cierta moda para niños. Cuando uno crece ya necesita otro tipo de vestido, uh ¿no? -huh. Otro modelo, otros colores, qué sé yo. Igual son los sistemas políticos y electorales. Cuando una sociedad todavía no tiene mucha conciencia política, o una población todavía no tiene un nivel de conciencia política y no está muy bien informada, ¿no? Necesitamos un cierto tipo de sistema político y sistema electoral, ¿no? No podemos estar copiando modelos de otras sociedades donde ya tienen un nivel de conciencia política mayor. Entonces, esa es la primera reflexión, ¿no? Eso es lo que todos estamos discutiendo, hasta qué punto este modelo se adapta a nuestra realidad, Uh -huh. porque nuestra realidad es una realidad de crisis de partidos, es una realidad de desilusión de gran parte del electorado, de fragmentación, ¿no? De división, de surgimiento de muchos partidos políticos, ¿no? Sin mayor ideología, sin mayor filosofía, sin doctrina, sin valores, muy pragmáticos, muchos corruptos, de los cuales ya estamos hartos, ¿no? Entonces, digamos, el ideal es que hayan pocos partidos, ¿no? Uh El -huh. ideal es que los grupos de izquierda pues se junten, que los grupos Uh de -huh. centro se junten, que Uh los -huh. grupos de derecha se junten, Uh -huh. ¿no? Los grupos de centro izquierda, los grupos de izquierda, o sea, se junten, Uh ¿no? -huh. Entonces, para eso quizá haya que crear un sistema electoral diferente, ya que en la práctica los personalismos, los individualismos, los caudillismos, los egos colosales que tienen algunos candidatos impiden que surjan organizaciones políticas sólidas que se puedan fusionar, grupos políticos que tienen la misma ideología, ¿no? Esos deberían de juntarse, pero no sucede. Entonces hay que hacer una ingeniería política, una ingeniería electoral para obligar a que se tengan que juntar porque si no, no pueden participar en política, están fuera, Uh -huh. ¿no? Esa es una primera reflexión. En términos teóricos, lo que nos podría convenir hacer, lo que habría que hacer. Ahora, la realidad es la que tenemos, ¿no? Estamos con un sistema electoral que ha permitido que haya un fraccionalismo, haya muchos partidos, todos realmente con poca
con poca receptividad, Ujú. con poco apoyo popular, Correcto. ¿no? A eso iba, a eso iba. Iba a preguntarle lo siguiente. Se ve mucha mucha muda, metafóricamente hablando, de los personajes políticos. Los vemos unas elecciones en algún color verde, lo vemos en algún color naranja en las otras elecciones, cambian y se ponen las ropas políticas diversas. ¿Usted considera que eso está bien, es saludable para una democracia como la nuestra? ¿O usted cree que el político debe tener consecuencia ideológica, no estar cambiándose de partido a partido, seguir una sola línea y no estar mutando o transmutando en diversas bancadas políticas? Y eso se dio con la gran mayoría de los candidatos, tanto al Congreso como a los presidenciales. ¿Qué piensa usted al respecto? Mira, el problema que tú mencionas es real y es lamentable, digamos, que eso suceda, ¿no? Eso está mal, pero ese es un efecto, ¿no? De una causa. Este es el resultado, digamos, de una crisis anterior. La causa de esto es que a nivel mundial había una crisis de las ideologías, sobre todo las Uh ideologías -huh, de izquierda, que uh miraban al -huh, modelo ruso, al modelo comunista chino, al modelo comunista cubano, qué sé yo, ¿no? Eso se vino abajo, China cambió, la Unión Soviética pues derribó el muro, ¿no? Y la izquierda peruana, que era la segunda fuerza política en el Perú, uh eran -huh, dos en realidad, ¿no? En el año 85, en las elecciones del 85, el primer lugar lo gana Alan García y el segundo Barrantes Lingán de Izquierda Unida. Y en esa uh época -huh, Alan García se autoproclamaba socialista democrático, de la uh boca -huh, para afuera. Pero, uh digamos, -huh. ese era su discurso medio izquierdista. Entonces, entre los dos tenían casi el 80% de la población. Entonces, esta izquierda, ya sea democrática, menos democrática, no supo evolucionar, ¿no? Hubieron cambios a nivel mundial dentro del área de la izquierda, digamos, ¿no? Y no supieron mirar a otras experiencias, como puede ser el socialismo sueco, pues que es un socialismo democrático, que pregona Bernie Sanders del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Es decir, no supieron cambiar, modificar, digamos, darse cuenta de los graves errores que cometieron estos partidos comunistas y plantear una nueva izquierda, un nuevo socialismo más nacional, más mirando hacia adentro que hacia afuera. No evolucionaron. Entonces ahí se crea un gran vacío, ¿no? Esta izquierda deja un gran vacío, ya sea una izquierda, un centro izquierda, ya sea una izquierda más radical, ¿no? Dejan un vacío. Y ese vacío, como sabemos, fue llenado por Sendero Luminoso, por un lado, y el MRTA, que es la extrema izquierda, ya son Uh-huh, radicales, y fue llenado por los independientes, que son los que hoy día tú mencionas que cambian de color en cada elección. Entonces, uh-huh, mientras no surja, digamos, una fuerza, yo diría de centro izquierda, por decir algo, socialdemócrata, o como le llaman liberales progresistas o liberales de izquierda, digamos, un centro con preocupación social, con sensibilidad social, mientras eso no surja, ¿no? De una manera más moderna, ¿no? Vamos a seguir con estos problemas. ¿No? correcto. Y todavía ¿Cuál, eso no está a la vista, no está a la vista. Estamos en un proceso probablemente, pero no lo veo todavía. ¿Cuál es la reflexión final que usted nos da, señor Carlos Fernández, como politólogo, en toda esta coyuntura electoral actual? Mencionaba usted la coalición, por ejemplo, de la izquierda. ¿Qué piensa usted brevemente, antes de responder lo que le estamos preguntando para finalizar la conversación el día de hoy, sobre la intención de voto que está teniendo con las propuestas de Juntos por el Perú? Que por cierto viene a ser precisamente uno de los frentes que ha hecho una coalición para poder intentar generar esa unión que usted menciona de la que carece la izquierda del país desde hace décadas. Primera respuesta a lo que le pregunto. Lo otro sería, ¿cuál es la reflexión suya final que haría de llamado al pueblo peruano a puertas ya de tener una ausencia bastante notoria, desgano, no ganas, no credibilidad en los políticos y las elecciones actuales? La intención de los inseguros está creciendo. De 30 pasó a 35, ahora está en 40, a un poco más.
y en las últimas 2 semanas se elige realmente el voto de esos que están indecisos y que no saben por quién votar. ¿Qué les diría a ellos? Y la primera pregunta que le hice respecto a la participación de la izquierda ahora en estas elecciones que tiene la disputa entre el tercer y segundo lugar, la diferencia de intención de voto. Bueno, la realidad que tú has mencionado y que todo el mundo la ve es que hay muchos partidos y partidos que tienen muy poca aprobación. El que tiene más tiene 11%, cosa que nunca hemos Así es, visto en la historia. 11.5, Así es. 11.5. Entonces, cualquier partido que gane, ¿no? Va a ganar con muy poco apoyo y no va a poder gobernar solo, no va a poder darle gobernabilidad al país, no va a poder darle estabilidad política y económica al país, no va a poder solucionar los problemas graves de salud y de empleo que tenemos, si es que el partido que gane, que va a ser una minoría, como estamos viendo, todos son minorías, todos son pitufos, simplemente hay un pitufo más grande y el resto son pitufitos, pero Y todos más son pitufos. Gargamel, y más Así, Gargamel. entonces, entonces, el que gane, cualquiera que gane va a ser una minoría absoluta. Entonces, para poder gobernar, va a tener que haber, y yo veo como la única salida, una coalición, ¿no? Una alianza entre los diversos grupos parlamentarios, eso se llama una coalición política, un cogobierno, aliarse, coaligarse para gobernar. Si gana Lescano, por ejemplo, ¿no? Lescano va a tener que buscar, pues, el apoyo del Partido Morado en el Congreso, de Juntos por Perú, de Victoria Nacional, del FREPAP, de Somos Perú. Van a tener en el Congreso que hacer una coalición parlamentaria de gobierno que pueda darle el apoyo al presidente y a los ministros para que puedan gobernar. Si no, no vamos a poder tener un gobierno eficiente y va a seguir la crisis. El que gane, si gana Lescano, o si gana López Aliaga, o si gana Hernando de Soto, o si gana Verónica Mendoza, cualquiera que gane no puede gobernar solo. En el Perú ya estamos cansados de estas crisis que nos están llevando a la ruina, tanto en la salud como en la economía y el empleo. Entonces, la única forma, y eso es responsabilidad de las diversas bancadas que van a llegar al Congreso, su responsabilidad es ya dejarse de estar peleándose como niños escolares para ver quién es el presidente de la clase y ponerse a pensar en lo que le conviene al país. Y el país lo que tiene que hacer es luchar contra la pandemia, reactivar la economía para generar empleo. Eso es lo urgente. Estamos en un momento de emergencia. Y a la hora que hay problemas tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos. Y que se unan pues los partidos más similares, más afines, cuyos programas son casi iguales. Entonces tienen que deponer ya sus actitudes, ¿no? Porque el Perú los va a mirar. Ya está harta la gente. Pero si no hacen esto, la cosa va a empeorar. Porque no va a haber gobernabilidad, va a haber caos y eso nos va a traer problemas adicionales que todos queremos evitar. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias a la participación importante y lúcida de Carlos Fernández Fontanoy, nuestro analista político que ha sido convocado el día de hoy al Café del Congreso el lunes 29 de marzo, poquísimo, a tan solo 10, 11, 12 días por ahí aproximadamente de iniciarse los comicios electorales a nivel nacional. Importante recordarte que es tu voto informado quien va a elegir y decidir de la manera más correcta y más adecuada las riendas del Perú, totalmente golpeado por una pandemia, próximamente, posiblemente por una tercera ola que seguirá cobrando vidas humanas de no tener el gobierno de turno. Difícil labor, pero sin embargo, gran alianza, como menciona Fernández Fontanoy, nuestro politólogo, alianzas concretas que no tengan ego ni peleas ni disputas, sino que todo apunte a que gestionen adecuadamente el país que está siendo golpeado duramente por el tema de la COVID-19 y la economía informal bastante también golpeada. Dígame, Carlos. Si me permites, solamente para terminar y agradecerles por esta entrevista, cuando hablamos de una coalición que se dé en el Parlamento entre diversos partidos, estamos hablando de una coalición de gobierno, es decir,
que el presidente va a tener que elegir a ministros de esos partidos que se han aliado. O sea, tiene que ser, digamos, un gobierno de amplia base, un gobierno de los partidos de esa coalición, cosa que en el Perú no se ha hecho y por eso estamos tan mal, porque en muchísimos países lo hacen, pero acá todos quieren gobernar solos, pero ahora no se puede, porque tienen tan poco apoyo popular, son tan débiles, tan frágiles, que no van a poder. Entonces, la única alternativa que cada vez creo que la mayoría de los analistas ya lo está considerando es de crear esta coalición de gobierno. Muchísimas gracias.